Amén, muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor llene esta mañana nuestro corazón de gozo y de la palabra del Señor, que sea Él guiándonos y que sea su Espíritu Santo enseñándonos e iluminando lo que tiene para nosotros en esta mañana. Hoy vamos a comenzar con la carta de Judas y vamos a ver la hermosa enseñanza que el Señor tiene para nosotros a través de esta carta. Y he titulado la prédica de hoy, ¿qué defiendes? Y esta pregunta nos va a llevar a reflexionar al respecto. ¿Qué defiendes? La primera vez que yo fui llevado a un estadio para ver un partido, no tenía idea de quiénes estaban jugando. Lo que más me interesaba era que después del estadio íbamos a ir a comer algo. Yo era muy pequeñito. Ese era mi mayor interés. Yo veía la pelota entrar al arco y gritaba ¡gol! Y listo. ¿Por qué? Porque había metido un gol un equipo. Pero mi tío, que fue el que me llevó al partido, me decía, ese no es nuestro equipo, y me reñía, ¿no? Y me daba un cocacho cuando gritaba y otra vez metía en gol al equipo que supuestamente yo estaba apoyando. Y no sabía quiénes estaban jugando, no sabía cuánto había terminado, solo sabía que había habido unos cuantos goles, y yo estaba esperando la comida después del partido. Y cuando traemos esto a nuestra vida, yo creo que ninguno puede negar que si algo no nos interesa, si no conocemos lo que estamos viendo o haciendo, no vamos a poner un mínimo de interés en defender a lo que hemos sido llevados, porque no nos interesa. Pero en cambio, si algo nos apasiona, y de paso lo amamos, y más aún lo conocemos profundamente, lo vamos a defender. Ya cuando fui creciendo y tuve la oportunidad de conocer al equipo al cual mi tío me había llevado a defender, pude conocer a los jugadores, pude conocer a la dirigencia, pude conocer dónde entrenaban, y comencé a conocer más y conocí también la historia y los logros de este equipo. Me di cuenta que ese era el equipo de mi corazón. Entonces lo apoyaba, ya sabía que cuando iba y ese equipo metía el gol ya podía gritar y sentía pasión y me gustaba ir. Ya no me interesaba tanto lo que comía después, sino el partido como tal y todo lo que iba a pasar con mi equipo. Y así pasa con nosotros también. Cuando algo no nos interesa, no sentimos pasión en defenderlo. Pero cuando algo nos apasiona, lo amamos, lo conocemos, lo vamos a defender con toda nuestra vida y con todo nuestro ser. Y vamos un poco más allá, traigamos todo esto a la vida cristiana. ¿Qué pasa cuando los cristianos llegan a ser como esos fanáticos? ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo en la vida. Está muy de moda los famosos idols, ¿no? Y hay famosos que persiguen y son capaces de acampar literalmente en la puerta de su casa o días enteros para conseguir una entrada y pagar miles de dólares para ver a su ídolo, y en cuanto entra, gritan, se desmayan y los tienen que sacar y ni siquiera disfrutan el concierto. Tenemos a hinchas alentando a muerte a su equipo, tenemos a militantes de partidos políticos capaces de morir y matar por su partido político. Vemos que estos son extremos, yo creo que no son saludables en la vida de las personas. Pero ya otra vez trayendo esto a la vida cristiana, curiosamente, cuando se trata del ámbito cristiano, también tenemos extremos que no son saludables. Y esos extremos son peligrosos. ¿A cuántos nos ha tocado conocer a cristianos que han malentendido el llamado de Judas a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada? Son personas que han caído en el fanatismo. Es decir, si tú no crees exactamente lo que esta persona cree, te has convertido en su enemigo. Y no solamente no quiere hablar contigo, sino que cuando va a hablar contigo te va a reñir y te va a querer convencer a toda costa de que estás equivocado y esa persona tiene la razón. Entonces piensan que contender por la fe es pelearse con cualquier persona que no piense igual. Y esto es algo que es dañino a la iglesia. E incluso esto lleva a personas a pensar que solamente ellos tienen la verdad,
que está tergiversada, e incluso piensan a ver a los demás con superioridad, porque se creen con más conocimiento que los demás, llegan al punto de no querer hablar con nadie para no contaminarse. Alguna vez yo conocí a alguien así que no hablaba con nadie del mundo para no contaminarse. No iba a ningún lugar porque ahí no estaba el Señor. Bueno, no hacían nada porque eso no es de Dios. ¿Han escuchado alguna vez eso? Yo creo que necesitamos entrar en un conocimiento de la palabra para ver que vivimos en este mundo, no somos del mundo, pero la creación debe darle la gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a entender a través de la carta de Judas. Porque lo más curioso es que en realidad, cuando alguien se comporta así, de una manera extrema, no es una persona agradable al trato o nadie quiere estar con esa persona. Yo recuerdo tener un familiar que era de los fanáticos. Yo me acuerdo que a mi lado de la familia, que no era creyente, le llamaba la tía pandereta. Tal vez lo han escuchado, pero eso es lo que así le decían. Nadie quería visitarla. Nadie quería visitarla. Porque en cuanto uno entraba, comenzaba a decirte, esa tu polera es del diablo. Y yo, ¿cuál del diablo? Es del Bolívar. No, esa música que escuchas es de Satanás. Y nadie quería visitarla. Porque era una tortura. ¿Y cuántas veces los cristianos han comenzado a vivir de esa manera? La carta de Judas pone orden a estas cosas y nos muestra principios bíblicos. Y su desarrollo nos muestra en realidad contra qué o por qué debemos pelear o contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y hoy vamos a entender esto. Judas es una carta apasionante, es una de las más cortas, pero también es muy apasionante. Les pido que lean conmigo los primeros 4 versículos de Judas, que es lo que vamos a abarcar hoy. Judas, versículos 1 al 4. Si me preguntan qué capítulo, el único que tiene Judas. Judas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Y escuchen bien. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mi propósito es sencillo para hoy. Vamos a abarcar solamente 2 propósitos. Quiero que comprendamos qué verdades debemos defender. Porque como les dije, si no conocemos la verdad o qué es lo que vamos a defender, no lo vamos a hacer. Pero si la conocemos, y es más, la entendemos y la vivimos, la vamos a defender con amor y compasión. Y también quiero que comprendamos que nuestra pelea no es en contra de las personas o no es con las personas. En realidad nuestra pelea es por las personas. Y esto cambia el panorama y lo vamos a ver. Judas es una epístola que contiene grandes y profundas verdades bíblicas que todos necesitamos conocer. Ya de entrada los primeros 2 versículos nos llenan de esto. La carta de Judas fue escrita yo creo que con tal maestría que en unas cuantas palabras de introducción ya se establecen verdades precisas, 5 para ser exactos, 5 verdades profundas y bíblicas. En los 2 siguientes versículos se nos da un mandato de defenderlas. Vamos a ver más adelante, en los siguientes versículos, vamos a ver y entender contra quién
debemos defenderlas. Sí hay personas, no son todos, son unos cuantos que claramente son identificados por Judas, de quienes debemos defender la verdad y también debemos defendernos nosotros. Y en la parte final vamos a ver cómo defender, cómo hacer esto, cómo defender la verdad y cómo defendernos de las personas que enseñan cosas falsas. Hoy vamos a ver las dos primeras partes, las verdades y el llamado. Quiero presentarles estas 5 profundas verdades bíblicas que todos debemos conocer y vivir. Y necesito, hermanos míos, su máxima atención porque me va a tocar correr y yo necesito que me sigan el paso y que estén atentos a lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Presten atención a lo que Judas dice en los primeros versículos. Primera gran verdad. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Segunda verdad. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Tercera verdad, misericordia. Cuarta, paz. Quinta, y amor, o sean multiplicados. A eso vamos a entrar. ¿Ok? Primero, la primer gran verdad, el título de máximo honor para un cristiano. Lo vamos a encontrar. ¿Cuál es el título de máximo honor para un hijo de Dios, para una hija de Dios? ¿De acuerdo? Judas se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo y llama la atención porque después dice hermano de Jacobo. Si vamos al registro bíblico y vamos a buscar quién es Judas y vamos a la historia y entendemos quién es este hombre, nos damos cuenta que Judas fue el medio hermano de Jesús, hijo de José y de María. José y María tuvieron 3 hijos varones y por lo menos una hija mujer. Uno de estos hijos fue Judas. Y él escribe esta carta. Entonces, él se identifica a sí mismo primero como siervo de Jesucristo. Y la palabra que utiliza en el texto original es hermosa porque se traduce igual y perfectamente como esclavo. Es como que Judas dice, esclavo de Jesucristo. Y este, hermanos míos, es el título de máximo honor al que un creyente, un hijo de Dios puede aspirar. Ser reconocido y considerado como un esclavo de Jesucristo. Pablo lo conocía perfectamente y en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, decía, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo, por siervos de Cristo. Y lo sorprendente es que Judas no solamente era el medio hermano de Jesús, sino también era uno de los hombres prominentes en la iglesia de Jerusalén, era uno de los líderes fundadores de la iglesia de Jerusalén. Entonces era un hombre que tenía mucha importancia en la iglesia en ese tiempo, pero él también conocía su lugar, era el siervo, el esclavo de Jesucristo. Cuando Pablo habla de esto, cuando Pablo se identifica como el esclavo de Jesucristo, tiene en mente una palabra muy particular que describe a un hombre dentro de la jerarquía romana. En los tiempos de guerra había unos barcos romanos que cuando iban a la guerra, pues ahí ponían a gente a remar. Y esos remos tenían cierta categoría. En general tenían 3 hileras distintas. La primera hilera estaba destinado a soldados que estaban pagando alguna pena, por eso estaban castigados en los remos. Y ellos remaban, cumplían su condena y dejaban de hacerlo. No estaban atados a los remos. En segundo lugar, había los presos que estaban cumpliendo cierta condena, que ellos también tenían un tiempo mucho más largo, que estaban en un nivel inferior, y ellos tenían que remar hasta que terminen su condena, mientras eran latigados también, sufrían ese castigo. Pero había un nivel inferior, donde estaban los condenados a muerte. Y esos condenados a muerte estaban literalmente encadenados a su asiento. Entonces esos hombres comían ahí, dormían ahí, tenían todo que hacer en ese lugar y tenían que remar literalmente hasta la muerte. ¿Qué creen ustedes que pasaba cuando el barco era atacado y comenzaba a hundirse? Los de la primera fila
se iban sin ningún problema. Los de la segunda fila eran soltados y también podían huir. Pero los de la tercera fila literalmente se hundían con el barco porque estaban condenados a muerte. Esa era la palabra que Pablo utilizaba. No porque él se sentía condenado a muerte, sino porque él se sabía atado a la roca firme que es Cristo Jesús. Y sabía que su vida estaba segura con él, su provisión estaba segura con él y se sentía esclavo de Cristo, pero como la mejor y más grande bendición. Así que la primera gran verdad es que el título máximo de honor para un hijo de Dios es ser considerado siervo, esclavo de Jesucristo. Vimos a través del apóstol Juan y su tercera carta que la iglesia hoy en día está manifestada por muchas personas que tienen la idea de Diótrefes, de creerse grande en la iglesia, como uno de los jefes en la iglesia. Y hemos visto que la iglesia está sobrada de gente grande, de jefes, y que lo que más necesita la iglesia hoy en día son siervos que sepan su lugar y que amen y sirvan al Señor y que amen y sirvan al pueblo por el cual el Señor dio su vida. Así que esa es la primera gran verdad. La segunda, somos llamados, santificados y guardados. Esta es una progresión que debemos entender. La Biblia enseña sin dar lugar a discusión alguna que la salvación es de Dios. Así lo dice claramente, por ejemplo, el Salmo 3, versículo 8. La salvación le pertenece a Jehová. Por lo que nuestra salvación, hermanos míos, descansa en un decreto divino establecido antes de la creación del mundo. Antes de la creación, Dios ya había establecido salvarnos. Y esto a veces no lo entendemos. A veces pensamos que la salvación vino como consecuencia del pecado del hombre. No es así. La palabra no dice eso. La palabra enseña que la salvación fue establecida por Dios mucho antes de que siquiera el tiempo existiera, antes de la creación. Y lo dice, por ejemplo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Presten atención a esto. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. No solo se estableció la salvación antes de la creación, antes de todas las cosas, sino que también Dios determinó quién ejecutaría esta salvación. Dios es, fue y será siempre tan perfecto que ya tenía todo planificado antes de la creación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que acá hay otra gran verdad. Dios puso en marcha su plan de salvación antes de la creación. Yo sé que hay enseñanzas superficiales que dicen que Dios determinó salvar al ser humano cuando éste pecó, como una especie de enmienda, como un parche, como una refacción, pero esto no es así. La palabra no enseña eso. Dios estableció su salvación antes de la fundación del mundo. Dios determinó por voluntad propia salvar al hombre, no por consecuencia de lo que hizo el hombre. Él ya determinó esto. Yo creo que vamos a entender esto de mejor manera con la siguiente frase que yo lo he escuchado muchas veces de grandes hombres de la fe. Y la frase es la siguiente. Antes de que el Creador diga, sea la luz, primero dijo, sea la cruz. Y esto es cierto.
La cruz de Cristo estuvo presente antes que la creación del mundo. Por eso la palabra afirma que Dios tiene un propósito para su llamado. ¿Recuerdan? Lo vimos en 2 Timoteo. Hay un propósito para su llamado. Y aquí les pongo otro ejemplo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es un versículo que muchas veces citamos, pero a veces no entendemos lo que viene después. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, entiende bien lo que dice el versículo. No solamente la parte que nos gusta, sino completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que presta atención a esto. La salvación es el resultado del propósito de Dios establecido antes de la creación y de la caída del hombre en pecado. Mucho antes. Te estarás preguntando, ¿cuál es el propósito? La respuesta es sencilla. Yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu salvación? Y la Biblia nos responde, el propósito de tu salvación es darle la gloria a Dios. Dios te salvó para que tu vida lo glorifique. Dios se ha entregado por ti para que por fe tú seas salvo, para que tu vida lo glorifique en todo tiempo. ¿Estamos cumpliendo este propósito, hermanos míos? Hoy necesitamos reflexionar en esto. ¿Estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados a salvación? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida? Cuando la gente nos ve, cuando la gente ve tu vida, cuando la gente ve tu trabajo, cuando la gente escucha lo que sale de tu boca, cuando la gente ve lo que haces, cuando la gente ve cómo te llevas con las personas, cómo tratas a las personas, ellos pueden decir, la vida de este hombre, de esta mujer, en verdad glorifica a Dios. ¿Lo hace? Necesitamos reflexionar en esto. Y ser honestos delante del Señor, pues es una luz a la cual no podemos huir. Es un espejo que se pone delante de nosotros, que nos desnuda y nos muestra tal y como somos. ¿Es nuestra vida el reflejo de Dios y lo está glorificando en todas las áreas de nuestra vida? Pues no solamente es glorificar a Dios, venir el domingo, cantar y escuchar la prédica. No, hermanos míos, glorificar a Dios es vivir para Dios y que nuestra vida refleje el amor del Señor, que nuestra vida refleje que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, que nuestra boca abra palabras de bendición, de edificación, que nuestro comportamiento muestre el comportamiento de Cristo en todo tiempo. ¿Estamos glorificando a Dios? El propósito de Dios conlleva el hecho de que su llamamiento es mucho más que una simple invitación. A veces pensamos que el llamado a salvación es una invitación para que tus pecados sean perdonados. No es tan sencillo, es mucho más profundo. El llamado de Dios es un llamado efectivo para que su pueblo sea santificado. Eso lo expresa Judas. ¿Qué quiere decir santificado? Quiere decir separado, apartado para Él. Es decir, que el llamado efectivo para tu vida, para salvación, es que tú seas apartado para Dios. Y ser santos, hermanos míos, no es la idea religiosa de mantener una apariencia exterior de beatitud. ¿Qué quiere decir esto? Esos hermanos que están solemnes con una Biblia bajo el brazo y que imperturbables van por la vida con una sonrisa, sin prestar atención a nada. Aquellos que no quieren tener contacto con el mundo. Es una apariencia de piedad. Y esto no es lo que la palabra habla. Ser santificado es tener una vida apartada y dedicada a Él en todas las áreas de nuestra vida. Y que esto le dé la gloria al Señor. Si tú trabajas,
glorifica a Dios en tu trabajo. Que la gente a tu alrededor vea que cuando trabajas, no lo haces para un jefe humano, lo haces para el Señor. Tú estudias, que tus estudios reflejen la gloria al Señor en todo cuanto hagas. En tu familia refleja al Señor, tu trato con la familia refleja al Señor. ¿Cuánto más entre hermanos? Así que cambiemos la idea. Ser santos no es andar por la vida dando apariencia de piedad. Ser santos es entender que fuimos separados por Dios para darle la gloria a Él. Por eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque vivimos para un Dios santo. Y Él ha dado su vida por nosotros y nos ha apartado para que vivamos conforme a su santidad. Y quiero que entiendan esto, hermanos, porque así como Dios trasciende a su creación, es decir que una creación caída, una creación contaminada y sujeta por el pecado, no afecta ni cambia la esencia de Dios. Es decir, Dios es independiente a su creación. La creación es por Él y para Él, pero no lo afecta. Este es uno de los atributos de Dios. Y así como este mundo sujeto al pecado no cambia la esencia de Dios, más bien es al contrario, es la presencia efectiva de Dios que nos afecta. ¿Qué quiero decir con esto? Es la vida de Dios en ti, es el Espíritu Santo en ti que te transforma de adentro hacia afuera. Por eso no es apariencia, por eso no es mostrar a los demás lo que queremos aparentar, es mostrar lo que el Señor está haciendo desde nuestro corazón. El Espíritu Santo nos está transformando día a día, conformándonos a Cristo desde nuestro corazón, desde nuestro interior, y es su presencia la que nos cambia, la que nos despoja del pecado, nos limpia y nos da tantas bendiciones y dones para hacer lo que tenemos que hacer. Sabes, yo creo que tú puedes estar, todos podemos estar rodeados de calamidades en todas las áreas de nuestra vida. Podemos tener calamidades en la familia, podemos tener calamidades en el trabajo, podemos tener calamidades en la salud, podemos tener calamidades en la economía, en las relaciones personales, en cualquier cosa de nuestra vida. Pero tú decides si eres vencido. Es tu decisión. Sabes, puedes tener una vida amargada y pesimista por las circunstancias, porque tú lo decidiste. O puedes ver la vida desde la óptica de Dios, porque tú lo decidiste. Y te pongo el fundamento bíblico para esto. Pablo lo conocía perfectamente y lo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Pablo escribió y dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces es tu decisión. Tú decides dejar que el enemigo amargue tu corazón o dejar que el Señor, que ya está en tu corazón, lo llene y transforme tu vida y te muestre el mundo con sus ojos, te muestre las circunstancias con sus ojos, para que te des cuenta en realidad que todas las cosas son para bien de quienes aman al Señor
Y podemos leer ya el versículo completo y entenderlo. Porque hay un propósito para todo esto. Y el propósito es glorificar al Señor. Solamente cuando tenemos la certeza de que su llamado fue efectivo en nuestra vida, cuando tenemos la certeza de que fuimos apartados para Él y para glorificarlo, tú puedes vivir seguro. Porque es Dios quien te guarda seguro en su diestra. Y ten esta certeza. Porque la palabra enseña que la diestra del Padre está ahí sustentándonos. Tú estás en la diestra del Padre. Y sobre esa diestra el Hijo, Cristo, coloca su diestra. Entonces estás plenamente guardado por la diestra del Padre y por la diestra del Hijo. Y dime si existe poder alguno que pueda arrancarte de la mano de Dios. No lo hay. Pero también no podemos negar que tú puedes estar en esa protección, en ese cuidado, en esa provisión y aún decidir estar amargado. Pablo dijo en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántas calamidades pasó Pablo en su ministerio? Es más, yo te pregunto, por el mismo discurso de Pablo, ¿cuántas cosas buenas le pasaron a Pablo antes de conocer a Cristo? Era un hombre tremendamente prominente, respetado, y le iba más que bien, le iba excelente. Tras conocer a Cristo y tras entregar su vida a Cristo, ¿cuántos padecimientos sufrió Pablo? ¿Cuántos naufragios? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo persiguieron? ¿Cuántas veces estuvo en camino de muerte, de peligro, acechado incluso por los mismos hermanos? ¿Cuántos peligros pasó Pablo? Y él dijo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y sé y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que cualquier cosa que tú puedas estar pasando no ha salido del control de Dios. No ha salido de la mano de Dios. Tú no has salido de la diestra que te sustenta y te sujeta. Estás ahí, firme. Y el Señor te cuida. Solamente entiende esto. ¿A quién has creído? ¿En quién has creído? Y esa será tu fortaleza. Tercera verdad, su misericordia. La misericordia nos ha sido extendida. A ver, hermanos, eso es algo sencillo. El amor de Dios tiene dos manifestaciones muy claras en toda la Escritura. Y una es la misericordia. La palabra misericordia es muy extraña. Es muy extraña porque su significado es muy interesante. Cuando leemos en el texto original y el significado de la palabra, nos damos cuenta que está compuesta de dos palabras muy diferentes. Una miseria y otra corazón. Cuando unimos esto, entendemos la misericordia, que quiere decir pasar la miseria por el corazón. Y eso es lo que hizo el Señor. Quiero que entiendas que solamente puede existir misericordia cuando hay un miserable. ¿Y hay aquí algún miserable? Pues todos nosotros. Por eso la misericordia del Señor fue extendida para nosotros. La misericordia de Dios es amor permanente en extensión. Y sabes, me asombra lo que dice Efesios 2, 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabes?
Solo Dios puede amar al caído, pecaminoso y rebelde y necesitado ser humano, sin condición alguna, sin exigencia alguna. Por eso es que les digo que la misericordia de Dios es amor permanentemente en extensión. Permanentemente Dios nos extiende su amor por misericordia. Así es el Señor con nosotros, porque Él ha pasado nuestras miserias por su corazón. La siguiente, ¿qué más dice Judas? Su paz. Y es esa paz que nos llena, esa paz que debe llenar nuestra vida. Ya dijimos que el amor de Dios tiene dos manifestaciones. Vimos la primera, que es su misericordia. ¿Cuál es la segunda? ¿Lo saben ustedes? Siempre van de la mano. La gracia. La gracia es la segunda manifestación del amor de Dios. Y es la gracia la causa y razón de que todo bien provenga de nuestro Dios Padre. Por eso es que sabemos que su paz viene a nosotros por su gracia. Si tú tienes paz, es porque al Señor le ha placido. Si tú tienes paz, es por la gracia de Dios. Ahora quiero que entiendan esto, porque es un estilo de vida. Es la paz de Dios la que nos convierte a nosotros, hijos de Dios, en pacificadores. Tú tienes un llamado a ser pacificador. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú tienes un mandato claro de ser un pacificador. Necesitas ser un pacificador. ¿Y quién es un pacificador? Un pacificador es quien vive la paz de Dios y la busca, la procura y la promueve. Necesitas hacer lo mismo tú. Vivir la paz de Dios, buscar la paz de Dios, procurar la paz de Dios, promover la paz de Dios. Y quiero que tengas claro esto. Un pacificador no es aquel que huye de los conflictos y dificultades. A veces pensamos que por paz no voy a entrar en ese conflicto. Por mantener la paz no voy a afrontar esta dificultad. Ese no es un pacificador, en realidad es un cobarde. Es un cobarde y el Señor no nos llamó a tener espíritu de cobardía. Un pacificador es aquel que trae paz en medio de conflictos y dificultades. ¿Notas la diferencia? Se presenta la dificultad, se presenta el problema, se presenta el conflicto y el pacificador los afronta y con la palabra de Dios, con la paz de Dios, con la gracia y misericordia de Dios, apacigua, pacifica y pone el orden establecido por Dios. En realidad no hay dificultades o problemas que pueda quitar la paz a un pacificador. Es por eso que no está inquieto, es por eso que no inquieta a otras personas, más bien apacigua y pacifica a las personas. ¿Alguna vez tú conociste a alguien así? ¿Alguien con quien te gusta estar? Y puedas pasar horas hablando con esta persona y realmente te sientas en paz. Es una bendición tener a alguien así a tu lado. Es hermoso. Es hermoso porque existe una marcada diferencia entre un cristiano normal y un cristiano pacificador. Y quiero mostrarte esto. El cristiano normal es el que generalmente está hablando de Dios, está hablando de la paz de Dios, pero cuando llega el momento vive apesadumbrado y transmite esa carga a los demás. ¿Cuántas veces nos ha tocado estar al lado de un creyente? Sabemos que es hijo de Dios, pero cuando tú le preguntas algo, todo está mal. Todo está mal. Dime, ¿a ti te gusta compartir el tiempo con alguien a quien a todo le ve mal? Siempre le saca algo malo. Tú vas y le dices, me he comprado este celular con tanto esfuerzo, pero esa marca es mala. Ay,
me he comprado una computadora, pero en un mes se devalúa. ¿Ah? Tú hablas y le dices, mira qué lindo está el sol. Pero este es sol de lluvia. ¿Sabes? Es alguien que encuentra un problema para toda solución. ¿Te gustaría estar con alguien así? No es agradable. En cambio, con un pacificador es otra cosa. Y esa es la diferencia. Porque el pacificador, ¿no?, a diferencia del cristiano normal, llamémoslo así, el cristiano pacificador conoce a Dios y conoce su paz de tal manera que la vive. Al punto de no necesitar palabras para hablar de ella. Su sola presencia transmite la paz de Dios. Su estilo de vida muestra que esta persona está gobernada por la paz de Cristo. Necesitamos ser pacificadores. La quinta verdad, su amor. Su amor es el que nos impulsa. El amor es el motor para la salvación. Y lo vemos en el versículo más hermoso que habla de esto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos hablado mucho acerca del amor. Y si quieres conocer más del amor, pues están ahí al alcance de cualquiera de ustedes todo cuanto vimos sobre el amor en las 3 cartas de Juan. Es el amor de Dios el motor para la salvación. Por eso entendemos el deseo de Judas para nosotros. Judas dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese es el deseo de Judas para nosotros. Ahora, el propósito de la epístola, el llamado que tenemos, los siguientes 2 versículos, no voy a ahondar mucho en esto porque cuando nos toque hablar de los siguientes versículos de Judas, vamos a hablar con más profundidad de esto. Pero Judas nos muestra que en ese tiempo había algo que debía ser afrontado con urgencia. La fe de los creyentes estaba en peligro, como hoy en día la fe de nosotros está en peligro. Y por esta razón Judas escribe para pedirnos que estemos dispuestos a luchar, es decir, a defender la fe que nos ha sido dada, la fe dada a los santos. Y quiero ser claro con esto, no estamos siendo llamados a pelear con las personas. ¿De acuerdo? No estamos llamados a pelear con las personas que no comparten esta fe. Somos llamados a luchar por la fe. Y yo necesito que entendamos esto porque existen muchos cristianos que se están peleando con cualquiera que no crea lo que creemos y se están convirtiendo en fanáticos religiosos. En realidad somos llamados a pelear por la fe dada a los santos. Y esta fe necesita ser transmitida a los demás. Dicho de otra manera, no tenemos por qué pelearnos con las personas. En realidad, estamos siendo llamados a pelear por la vida de las personas. Es muy diferente. Debemos pelear por la vida de las personas para que crean en Cristo, para que sean salvos, para que por fe el Señor actúe, para que por fe el Espíritu Santo los lleve a los pies de Cristo. Si nos peleamos con las personas, ¿cómo escucharán el llamado de salvación si nosotros debemos ser los megáfonos? Si nos estamos peleando con las personas, ¿tú crees que esa gente escuchará algún día el llamado a salvación? Debemos cambiar nuestra óptica, porque debemos pelear por las personas. La gente no es tu enemigo. El enemigo de nuestra vida es Satanás. Y contra él estamos peleando. Por la vida de las personas. Ese es el grave problema que muestra la urgencia de la epístola. Y habla de falsos maestros. Aquí sí hay que pelear contra alguien, contra falsos maestros, claramente identificados. Vamos a ver sus características. Vamos a hacerlo. Pero yo quiero que entiendas
que nuestra lucha no es en contra de las personas, es por las personas, por la vida de las personas. En conclusión, necesito que meditemos en las 5 verdades bíblicas que vimos hoy. Les pido que las vivan en todo momento. Que entendamos primero que el máximo honor para un hijo de Dios es el llamado siervo del Señor Jesucristo. Que somos llamados, un llamado santo. Somos llamados a santificarnos y así somos guardados. ¿De acuerdo? Somos llamados, santificados y guardados. Su misericordia está extendida para ti. Su paz te lleva a ser pacificador. Y es el amor de Dios que te impulsa a pelear por la vida de las personas, no a pelearte con las personas. Y esa es una gran diferencia. Así vamos a contender ardientemente por la fe que nos ha sido entregada a los santos. Esa fe que necesitamos transmitir a las demás personas para salvación. Hermanos míos, la carta de Judas es impresionante en esto, porque nos habla con mucha claridad. Y hoy necesitamos entregar nuestro corazón al Señor en ese sentido. Les pido que oremos, pónganse de pie. Señor Jesús, cuánta verdad contienen pocas palabras plasmadas en esta carta. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que tu verdad sea guardada en nuestro corazón. Te pedimos que despojes nuestra vida de todo aquello que ha sido enseñado de mala manera y que tu palabra sea la que sea guardada en nuestro corazón y nos transforme y nos muestre cuánto necesitamos de ti. Por favor, Señor, te pedimos que estas 5 verdades que la carta de Judas nos enseña, no solamente las conozcamos, sino que las vivamos, las entendamos y sean parte de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores. Ayúdanos a amar al perdido. Permite que tu misericordia sea un estandarte para nuestra vida. Permite que peleemos por la vida de las personas, no con las personas, y que traigamos bendición a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.